explicaba ayer, penal general. En el penal general vamos a mirar lo que es la tipicidad, temas antijuridicidad, culpabilidad, los identificadores del tipo, la verdad. Este concepto de los amplificadores del tipo lo da la doctrina, no la ley, pero son del juego, tentativa, lo que es la coparticipación. Atentos a esto porque hay un docente que dice que son sobre estas dos, pero se entiende que también está el concurso de delitos. Si usted mira, el amplificador del tipo es aquellas figuras que modifican la parte especial o los delitos. Entonces, quien comete concurso de delitos puede ir hasta 60 años, pero si es un solo delito, lo máximo son 50 años. La pena máxima en Colombia, ¿cuánto es? 50. Pero si hay concurso de delitos, 60. Son dos respuestas distintas. Usted mira la doctrina y aparece el concurso de delitos como amplificador de tipo, pero si un docente dice que no son sino dos, pues son esas dos, porque eso lo maneja la doctrina y no la ley. Después de los amplificadores de tipo, aquí en la culpabilidad, después de los amplificadores de tipo, que es el 27, el 30, el 31, luego vamos al 32, que son los eximentes de responsabilidad. Este es el artículo 32, lo que es amplificador de tipo, la tentativa, el 27, para que se lo memorice. En el artículo 32, eximentes de responsabilidad, luego viene la inimputabilidad, artículo 33, luego viene las circunstancias, de menor punibilidad, menor punibilidad, y las circunstancias de mayor punibilidad. Aquí artículo 55 y aquí artículo 58. Esto lo vamos a entender para individualizar penas. Artículo 61. ¿Sí? Hay un temita que vamos a mencionar ahora que tiene que ver con las atenuaciones especiales. Atenuación punitiva del artículo 56 y del artículo 57. 57, ira e intenso dolor. Del artículo 56, cuando el delito se comete en extrema pobreza, o ignorancia. Hay un temita que se llama los subrogados penales. Los subrogados penales, tenemos el artículo 63, que es
la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Aquí es suspender la pena condicionalmente. Condicionalmente, cuando la pena no supera los 3 años. Y aquí aparecen otros subrogados penales, como la libertad condicional. La hambruna, doctor, esa podría estar en la pobreza. Fíjalo acá, son los delitos famélicos que antigamente no se mencionaban, como ejemplo, se robaba una gallina. ¿Se acuerdan, Carito, que nos decía, si usted se roba una gallina porque tiene hambre y no tiene cómo alimentar a los hijos, ¿será que un problema moral o un problema ético? ¿Será pecado? ¿Será justificado o no? Para el derecho no era delito, pero después se dijo no, si es un delito, pero se le aplica un rompimiento al principio de igualdad. Hurta, a todo el mundo se le aplica la misma ley, pero como lo dice en extrema necesidad o extrema pobreza, entonces se le tiene en cuenta y la pena va a ser muchísimo menor. El subrogado penal está la suspensión condicional de la pena, pero también está, por ejemplo, la vigilancia electrónica. O sea, los subrogados penales son beneficios, ¿sí? Son beneficios. Entonces está la vigilancia electrónica cuando la pena no supera los 6 años. La manilla. Sí, el dispositivo electrónico. Pero también está la prisión domiciliaria, cuando la pena máxima para el delito no supera los 5 años. Pero lo que más me interesa es conocer la suspensión condicional de la pena, de la ejecución de la pena. Después de estos subrogados penales, viene lo que es la prescripción. Y esa prescripción tiene una norma general y unas excepciones que vamos a ver. Y ya, ¿qué más nos faltaría en el repaso, Reinalda? Para que una conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Se entiende que es típica porque está contenido en la norma, es una prohibición típica. Y antijurídica, contradice la norma. Aquí estamos hablando del desvalor de la acción. Eso no hay ningún problema. Ahora, yo les envié una clasificación de los tipos penales. Entonces acá, en la TPC hablamos de los tipos penales. Y aquí hablamos de una clasificación. ¿Tienen la clasificación? Leonardo se encarga de enviárselos a ellos. Es una síntesis. Porque un docente les puede preguntar qué es un delito en blanco. Entonces, un delito en blanco es cuando no se explica por sí solo. Esto lo hice yo para escribir. Un delito no se explica por sí solo, sino que se requiere ir a otro ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de tipicidad y de clasificación de los tipos penales, es con que iniciábamos el repaso de delitos en particular. Entonces, un delito, por ejemplo, la usura, el que cobre por encima del doble del interés bancario. Entonces uno tiene que remitirse a la superfinanciera para que me diga cuál es el límite del interés autorizado por el Banco de la República. La especulación, el que sustraiga, el que aumente los productos considerados que tienen la necesidad, entonces comete especulación. Entonces tenemos que ir a mirar cuáles son los productos de primera necesidad. ¿Y quién me dice cuáles son los productos de primera necesidad? Pues me lo dice el daño. Delitos contra el VIH, homicidio contra persona protegida. Tenemos que mirar quién es una persona protegida. ¿Y quién me dice que es una persona protegida? Pues un gran ingeniero. Entonces tenemos que ir a otro ordenamiento jurídico. Por eso se llaman delitos en blanco. Bueno, y hay otros delitos, los subordinados, los subjetivos, no subjetivos, para que esto lo aplicable en la fotocopia. Entonces pasamos al tema de la culpabilidad, que es donde más nos vamos a detener. Entonces cuando hablamos de la culpabilidad, estamos hablando de que de la intención, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces vamos a mirar las modalidades de que las modalidades de la culpa. Entonces está el dolo,
está la culpa y está ¿qué? La prepenitención. La prepenitención consiste en que el resultado excede la intención del autor. Esa es la prepenitención. Es doloso. La intención del autor excede el resultado de la acción. El autor quería pegarle, pero no matarle, que le fue la mano. ¿Pero comete homicidio? Claro que sí, pero es un homicidio que preterintencional y la pena es muchísimo menor. Quiso pegarle, se fue hacia atrás y se mató. Homicidio preterintencional. Es decir, que aquí siempre va a ser doloso. Entonces evacuemos eso. Ahora vamos con el dolo. A ver, les voy a explicar en términos generales los tipos de dolo, que es el dolo que directo, el dolo indirecto y el dolo eventual. Pero hay unas clasificaciones más específicas, por ejemplo, el dolo de ímpetu. ¿Qué es el dolo de ímpetu? ¿O es el dolo qué? Emocional. Entonces, estamos viendo un partido y Corona mete un gol y saca un cuchillo y le toca una puñalada al que está al lado. Pero entonces, eso es un dolo de ímpetu, pero igual se cobra como dolo que directo. Pero se maneja como dolo que de ímpetu. Hay muchos que hablan de dolo bueno, dolo malo. Dejémoslo ahí para que no se complique la vida. Dolo directo es la intención de qué? De matar. De causar daño. Quiere matar a alguien, lo mata, ¿algún problema? Y lo indirecto muchas veces se manejan como el dolo colateral, digo yo. Pero el ejemplo básicamente del dolo directo es que no se ideó la comisión de ese delito, sino que está en el hecho y a consecuencia de ese acto lesiona a otros. Quiere matar a B y le coloca una bomba, pues él sabe que va a herir o va a meter a otras personas. ¿Ves? No conoces de la buceta, pero resulta muerto o herido con la colocación de la bomba. ¿Ves? Entonces la intención era matar a B, pero indirectamente se ha afectado a B. En Colombia la pena para el dolo indirecto y directo la misma. En el preparatorio me salió una pregunta que, bueno, el señor quería matar a A, pero se dio cuenta que A estaba con B, ¿sí? Entonces empezó a darle disparos sucesivos y mató a B. En este caso sería indirecto o eventual. Que el otro era eventual. O sea, uno directo y que al otro era eventual. Indirecto. Y que el dolo eventual es cuando, por ejemplo, el clásico ejemplo de dolo eventual es los que van a ir a atracar el banco. Y están atacando el banco y ven que la cajera está buenísima y uno de ellos posee a violar. Como que en ese momento donde nace la idea criminal, no, voy a matar a y mata a los expertos. Y llego, y entonces matar a qué? Ahora bien, sigamos. El dolo eventual. Lo escribo. Y el dolo eventual conoce el riesgo probable. Conoce el riesgo probable. No modifica la conducta. No modifica la conducta. ¿Sí? No hace nada para evitarlo. En el preparatorio que hicimos orar, un man iba perdiendo todo. Y por haber dicho esto tan perfecto, yo decía, no maneja los perdones. ¿Se acuerdan que el hombre estaba con los gemelos, ¿no? Con los dos niños. Y les escribieron escrito, clamaron a Dios. Conoce el riesgo probable, no modifica la conducta, no hace nada por evitarlo y deja que el resultado al
azar. Eso es una pregunta que le quiero hacer. ¿Cuándo el accidente de tránsito, cuando el conductor estaba en embriaguez, se convierte en dolo eventual? ¿Cuándo es? Conozco un riesgo probable, yo lo conozco. No modifico mi conducta, no hago nada para evitarlo y dejo el resultado que al azar. Ese es el famoso dolo eventual. Yo con mi vehículo estaba en embriaguez, excedo la velocidad y me accidento, ¿será dolo eventual? No. Me pasa el semáforo en rojo, ¿será dolo eventual? No, todavía no. Pero si me atraviesa un vehículo y estuvo a 1 milímetro de que me estrellara con él, pero no me estrellé, ni frené, ni pité, sino seguí. Luego me estrellé y maté a 2 personas. Ahí sí es dolo eventual. Autopista Norte, va un vehículo, un abogado, estaba en embriaguez y hay unos conos porque ha habido una colisión. El carro que hace, exceso de velocidad, se lleva los conos, luego se estrella con los vehículos, 2 personas heridas y 2 muertos. Conclusión, dolo eventual. Salamanca en la 26 va con su carro a exceso de velocidad y se estrella con un taxi. ¿Será dolo eventual? No, es una culpa agravada. Ahora miremos entonces el siguiente tema de la culpa, que es donde vamos a entender mejor lo que es el dolo eventual, que la línea es muy fina. Está la culpa con representación. También se conoce como culpa que agravada. Y está la culpa que simple. Pero normalmente podemos decir sin representación. Digo que es la culpa sin representación o simple, cuando falta al deber de cuidado. Se falta el deber de cuidado. Y se falta el deber de cuidado por imprudencia, por, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Negligencia, ¿o por qué? Impericia. Falta de cuidado, exceso de riesgo permitido, aumento del nivel de riesgo por imprudencia, negligencia, impericia. Imprudencia, exceso de velocidad. Impericia, no conozco el arte, no sé manejar. Y negligencia, no le hago mantenimiento al vehículo. Aquí, entonces sería, no conoce qué, el daño probable, pero ¿qué? Pero causa el daño, ¿o no? ¿Y por qué causa el daño? Por imprudencia, negligencia e impericia, ¿sí? Debió prever, hacerle mantenimiento acá. Y pila lo que voy a hacer acá, con la culpa por representación. Conoce el daño probable. Conoce el daño probable. ¿Listo? Sigamos. Hace todo, ¿por qué? Para evitarlo. Por evitarlo. Y no deja Nada pasar. el resultado al azar. Y listo. Entonces, ¿en qué se parece el dolo eventual y la culpa con representación? En que en ambos se conoce el daño que probable. La diferencia es que en la representación no deja el resultado al azar. Y acá sí deja el resultado al azar. ¿Y por qué se conoce que deja el resultado al azar? Porque no modifica ¿qué? Su conducta. No modifica la conducta. Exceso de velocidad, además se pasa el semáforo en rojo, hay una señora o un vehículo que pasa y que estuvo a punto de arrollarlo y sigue y se estrella. No hay frenada, ni pito, nada, no hay ninguna modificación de la conducta. Conclusión, dolo eventual. ¿Y qué hay de la culpa por representación? ¿Conoce el daño probable? Claro. Para esto no entregué, da exceso de velocidad y se estrella. ¿Conoce el daño probable? Sí. ¿Y cree que puede evitarlo? Sí. ¿Y está la frenada?
Entonces no hay dolo eventual, hay culpa con representación o culpa agravada. Artículo 100 del Código Penal. Ahí están los delitos culposos agravados. Y una de las causales es estado en embriaguez. Culpa con representación. Conozco el daño probable y hago todo para evitarlo. Yo sé que mi vehículo está sin frenos o está largo de frenos y salgo. Digo, no, pues con cuidado yo lo llevo al taller para ahorrarme los 90 polos de la grúa. Pero lesiono a una persona. Entonces, ¿conoce el daño probable? Sí. ¿Cree poder evitarlo? Sí. ¿Hace todo por evitarlo? Sí. Pero se estrella. Pues se lleva un pedazo. Si fuera el caso del conductor que lleva su bus y se queda sin frenos y él comienza a hacer todo lo posible para evitarlo, como dicen ellos, maneja con carro, ¿ese sería sin representación o con representación? Sin representación. Porque es que igualmente él no conoce el daño probable. A ver, si él me dice, ¿él sabía que salía sin frenos? No, es un sale y queda sin frenos. Sí, entonces, fíjense que él no conoce el daño probable. Cuando ya está sin frenos, entonces él tiene que hacer lo que corresponde como conductor. Entonces él se va y hace todo por evitar de no estrellarse, pero cuando llega al pueblo se lleva una procesión por delante en Semana Santa. Eso sucedió en verdad. Y como 15 muertos, era una volqueta. Yendo del señor que le digo, él se le llevaba el bus y llevaba 45, y de los 45 murieron 30. Entonces, él salió y quedó sin frenos, no conocía el daño probable. Hasta ahí termina la responsabilidad. Miremos, por imprudencia, por negligencia o por impericia. Ahí sería por negligencia, por mantenimiento del vehículo. Listo. Ahora, quedó sin frenos y vamos a mirar la responsabilidad del conductor. Si lo que hizo fue coger para el abismo y no para la montaña, entonces, ¿qué era lo que hacía una persona de mediana inteligencia? ¿Qué podría hacer? Miramos si se maneja que impericia, pero no sería responsable dolosamente. Pero si también entra en la sustitución y se asustó, entonces impericia. Porque nadie puede manejar un bus, no tiene una suficiente experiencia para que no se asusten. Todo es impericia. Eso está bueno. Y usted acaba de decir, hizo todo por evitarlo. Pues culpa con qué? Pues sin representación. Pero si él sabía que en el bus sin frenos, tiene representación. claro lo que es dolo, culpa y representación. Sí. ¿Cuáles son las maneras de la culpa, doctor? Dolo, culpa y pretensión. ¿Qué es la pretensión? Cuando el resultado excede la intención del autor. ¿Tipos de dolo? Dolo directo y dolo indirecto. ¿Y no conoce otro más? Sí, claro, al dolo de ímpetu, por ejemplo. Y hay otros ahí, pero... ¿Y un ejemplo del dolo de ímpetu? Porque le gritaron. Ejemplo, el del hincha de Millonarios. Sí, y lo matan. Que hay muchos tipos de dolo, pero dejémoslo ahí. La novia le sangró a otro. Por ejemplo, está la culpa. El dolo eventual. El dolo directo, dolo indirecto, dolo de ímpetu puede ser, y el dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Cuando conoce el riesgo probable, no modifica su conducta, no hace nada por evitarlo y ha resultado al azar. Y la culpa con representación, conoce el daño probable, hace todo por evitarlo y no da resultado al azar. ¿En qué se parecen? En que en ambos se conoce el daño probable. ¿En qué se diferencian? En que uno hace todo para evitarlo y el otro no. Pasemos a los amplificadores del tipo. Entonces tenemos la tentativa. ¿Sí? Vamos a mirar acá. Entonces tenemos la tentativa. Artículo 27. Entonces se conoce que es tentativa porque quien no ejecuta la conducta por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, esa es la tentativa. No se ejecuta por causas ajenas a la voluntad del autor. Entonces uno que empieza a mirar acá, que tenemos el intercriminis. Intercriminis significa camino criminal. Tenemos unos actos de procedimiento, ideación, tenemos unos actos preparatorios, tenemos unos actos ejecutivos y tenemos unos actos
consumativos. ¿Sí? Entonces, se es delito a partir de los actos que ejecutivos. Y acá, en los actos preparatorios no hay delito, ni en los actos de ideación. En los actos preparatorios solamente sería delito la conspiración, el concierto para delinquir y la asociación para cometer delitos contra la administración pública. La conspiración, 471. Este es el 434, es aquí, o 440. Pero ahora lo explicamos cuando hablamos de delitos en particular. Entonces, si yo estoy acá en los actos ejecutivos, sería una tentativa que inacabada. Inacabada, ejecutivo de acá, sí. Y si estoy en los actos consumativos, sería una tentativa acabada. Porque es un amplificador del tipo. Porque a primero la tentativa tiene que ser dolosa, la intención de causar daño. ¿Y por qué es un amplificador del tipo? Porque modifica la parte especial. A va a matar a B, pero no lo mata, le pega los disparos y no lo mata. No le cobramos el homicidio, pero puso en riesgo que el bien jurídico tutelaba la vida. Entonces le cobramos homicidio tentado, o en la modalidad tentativa. ¿Cómo vamos a la tentativa? ¿En la modalidad de qué? Tentativa. Ahora, ¿cuántos son las lesiones personales? Cuando no se ponen en riesgo el bien jurídico de la vida. Entonces serían lesiones personales dolosas, por ejemplo. No existe la tentativa culposa, tiene que ser dolosa. Pero doctor, podría ser que el señor le dio el veneno a la señora y la señora no falleció porque la llevó rápidamente a la clínica. Ahí hubo tentativa de homicidio, por supuesto. Pero miremos y fue acabada. Sí. Y el hecho de que la llevaron al hospital es un atenuante. Sí. Disminuye la pena de esa tentativa. O quien bota a la suegra al lago para que se ahogue, pero como lo están viendo, entonces se lanza y la salva. Ya hay consumativa y tentativa. Pero hay un atenuante por haber ayudado, haber realizado actos posteriores a la conducta que hace menos gravoso de ese resultado. Entonces tenemos acabada e inacabada. Hay una tentativa que se llama tentativa desistida. Y la tentativa desistida tiene dos componentes. El primero, dos modalidades. Si una persona desiste, pero no es por causas ajenas a la voluntad, sino porque hay un tercero que lo impide, pues se comete el delito de tentativa y no se admite el desistimiento. Por ejemplo, A espera para matar a B y le va a disparar, pero viene con un policía. Entonces dice, no, mejor hoy no. Y es capturado ahí, es una tentativa que inacabada y no sería que desistida. O sea, ese desistimiento no se tiene en cuenta. ¿Cuándo es desistida? Cuando a mutuo propio, por voluntad, Decide no hacerlo. por voluntad del autor, decide no hacerlo. Va a matarlo y dice, no, pero él tiene esposa, tiene hijos, es buena gente, más bien no. Entonces no comete delito. Entonces, en el caso la llevó al hospital, que sea señor, para que le salva la vida porque la llevó al hospital, ¿hay una incursión delictiva? No, porque es que, ¿qué es lo consumativo? Cuando terminan los hechos, termina el camino criminal. Si le dio el veneno, ya está consumada, ya no hay nada que O sea, se remitió, pero después de ejecutar. Sí. no, ya cometió el delito. Sí. Ya después hagan actos que disminuyen la conducta. Por ejemplo, A dispara contra B y de allá prepara, ejecuta y consume y se muere. ¿Qué delito hay? Directo. Homicidio. Homicidio directo. Doloso, ¿ya? Homicidio, doloso. En cambio, si no se muere, pues sería que tentativa Tentativa de homicidio. consumada, digámoslo así. Y la pena sería mayor. Ahora bien, ya mayor, y está la inidónea. Bueno, esto sí no lo escucho. ¿No? No. La tentativa inidónea tampoco es delito. Pero la desistida no es delito si es a mutuo propio. ¿Sí? Y la tentativa inidónea es aquella que no tiene la capacidad de causar daño. Entonces mi suegra coge 3 pelos negros crespos, me amarra la foto y me clava alfileres y me lo amarra en un chilo rojo y me lo coloca
debajo de la cama y cabeza para abajo, patas arriba de la puerta. Y la encuentro orando que se muera. Y la suegra alrededor de la cama bailándole a Lucifer, que se muera, que se muera, que se muera. Yo vi la denuncia, mi suegra me quiere matar. ¿Comete delitos de servir a la suegra? No, porque son actos que inidóneos. No tienen la capacidad de causar nada. Y la brujería no existe. A mí de que no me den nada de tomar, que me envenenen. Nada pasa. Si hay aquí una persona, lo maldigo 30.000 veces y le van a caer no sé qué y se va a quedar. Nada. Una cuestión subjetiva. Para la ciencia y la ley no pueden tomarse una tentativa. Pero pongamos la más sencilla. A dispara contra B y el arma no tiene balas. ¿Qué tipo es? Tentativa de homicidio. No, nada. Porque es una tentativa inidónea. Pero tenemos caso de los socios que atenta con una pistola de fuego. Perfecto. Ahí ni nada. O sea, la persona sabía que no lo iba a matar. No sabía. El tipo sabía que le iba a matar, pero por alguna razón le sacaron las balas allá en la casa y no se dio cuenta y le iba a matar, sí, ¿no? Ahí es una tentativa inidónea. Porque no tenía la capacidad de causar daño. Nunca estuvo en riesgo el tiempo de la vida. Nunca estuvo en riesgo. Ay, ¿qué tal que si hubiera tenido balas? Bueno, sí, pero si mi abuelita tuviera ya de hacer una bicicleta. No, es el momento que se está calificando. Dispara desde Monserrate con un revólver para matar a alguien que va a la técnica. ¿Qué delito comete? Es inidóneo, porque esa arma no tiene la capacidad de llegar a... Perfecto. Podría ser disparo de arma de fuego de manera injustificada. Y así nos podemos quedar mucho tiempo. El arma de juguete. En realidad, ¿qué? Inidóneo. Pero compliquémosla. Yo tengo el arma de juguete. Pero yo sé que se va a asustar y como tiene el problema de corazón se va a enfermar y se va a morir. Entonces estaríamos frente a qué? Con una responsabilidad que imposa, que sería que simple, por imprudencia, negligencia, podríamos pensar. Pero si había la intención, entonces todo lo eventual, pero sería muy recortado. Y la muy delgado. Bien, esa es la famosa tentación. Fácil, ¿sí? Sí. Si yo estoy allá, les voy a preguntar de las escuelas, ya les dije que y de tema general, ya les dije que y todos preguntan eso. Ahora pasemos con el siguiente amplificador del tipo, que es la que coparticipación. Entonces, hablamos de la autoría y de todo coparticipación. Entonces, hablemos, recordemos, ¿el autor quién es? El que realiza qué? La acción. El que tiene el dominio de qué? Del acto. Dominio del acto. Y el coautor es el que presta una ayuda que necesaria para sin la tiene el dominio del acto, es decir, que si el coautor no interviene, pues el delito no se perfecciona. ¿Estamos? Es el coautor. Ahora, tipos de autor. Pues está el autor mediato y está el autor inmediato. El autor mediato es aquel lejano, ¿no? Puede ser el instigador o puede ser el intelectual. Y está el autor que inmediato, que es el mismo autor que material. Dejémoslo ahí. Y viene el coautor que presta una ayuda que necesaria. Si no participa el coautor, el delito no se cumple. Ahora miremos entonces el copartícipe. El copartícipe presta una ayuda que accesoria. Es decir, si el copartícipe no interviene, igual la conducta que se comete. Entonces uno le dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Tú tienes un marcador? ¿Sirve? Eso sí, pero escribe un poquito. Toca hacerle así, claro. Tenemos el coautor, ya claro, y vamos con el copartícipe. Entonces cuando uno habla del copartícipe, presta una ayuda accesoria. Si el copartícipe no interviene, igual el delito se comete. ¿Vamos? Hay una cosa que se llama los tipos de partícipes. Tipos de partícipes.
Hay un partícipe que se conoce como el partícipe tácito o aparente, ¿no? Es el famoso campanero. Aparentemente no interviene, pero es el campanero, es el que avisa, o sea, es un partícipe. Entonces están matando a B o atracando a alguien y él está aquí, pasa la policía y pasa desapercibido. Cuando desmantela la banda criminal es vinculado porque él es un partícipe, pero es un partícipe que aparente. Muy bien. Está el partícipe concomitante. El partícipe concomitante pues interviene en la acción, ¿cierto? Y está el partícipe subsiguiente. Y el partícipe subsiguiente corresponde al que tiene una intervención posterior. Interviene en el delito, pero de manera que posterior. Por ejemplo, es el que entierra el cadáver o desaparece el cadáver. ¿Sí? Eso es el subsiguiente. ¿Hasta ahí está claro? Bien. Pilas a esta pregunta que es de preparatoria. A mata a B y se va para Cúcuta y le dice a su amigo: ayer maté a B, déjeme quedar en su casa para subir mañana para Venezuela y esconderme. Y el amigo accede a esconderlo. Ese amigo en Cúcuta es ¿qué? ¿Un autor o un copartícipe? Copartícipe subsiguiente. No se nos olvide que el partícipe subsiguiente conoce el delito, interviene el delito y su participación es posterior. Aquí en el tipo no, nada. O sea, le digo, oiga, ¿usted viene por acá? No, chino, mira, ayer maté a uno, déjeme quedar ahí y yo me voy a Venezuela. Entonces está la participación de él. Entonces eres autor o partícipe, no hay término intermedio. Uno ni lo otro. ¿Pero es delito lo que él hizo? Sí. No, porque ya dijimos que cómplice no es. ¿Es delito lo que él hace? Sí, de acuerdo. Y es un delito contra la administración de justicia. Entonces él será partícipe o autor. No, ni lo uno ni lo otro. Es autor de otro delito que se llama favorecimiento. Es un delito. Es un delito autónomo. Entonces el favorecedor, el favorecimiento, quien no participa en la realización de una conducta punible, no interviene para nada, pero posterior a ello ayuda para que se evada de la acción de ¿qué? De las autoridades. Es el favorecedor. Por eso hay una casuística que nos coloquen, es que los policías van tras de un sujeto que ha cometido un delito, ve una casa abierta y se entra, el morador está en la puerta, entonces los oficiales solicitan permiso para ingresar a la casa y sacar al delincuente, y el morador dice que no. ¿Cuál es la solución ahí? La solución es que los policías pueden entrar, sacan al delincuente y se llevan capturado al morador, al dueño de la casa, y lo judicializan por favorecimiento. Por eso es que cuando miremos los delitos ahora, la persona que hurta cosas y hoy consigue al vecino y le dice: mire, para que no las guarde o ella las vende, entonces él es que receptador. La receptación, sí, es un delito que se llama, que es portar, llevar consigo, comercializar cosas que han sido derivadas de un delito. Es diferente la receptación. ¿Cómo? En los amplificadores del tipo, los determinantes, y ya busqué por internet, y sí, también hablan de concurso de delitos, ¿no? Que existe el concurso de delitos, que es el concurso que real y concurso que ideal. ¿Cuál es el concurso real? En que con cada conducta se vulnera un bien jurídico, se hurta, se mata, se viola. Y el concurso ideal es que con una sola conducta se vulneran varios bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, una bomba. Explota la bomba, con ese solo acto se afecta la vida, la integridad personal, se afecta el medio ambiente, daña un bien ajeno. ¿Estamos? Concurso real, concurso ideal. ¿Real cuál es? ¿Qué pasa? Cuando varias conductas violan diferentes bienes jurídicos tutelados.
Entonces, cada conducta poner un bien jurídico tutelado distinto. En cambio, acá en el ideal, con una sola conducta, pudiera varios bienes jurídicos tutelados. Es como fácil, o sea, es como meter la lógica de esto. Y existe el delito, por ejemplo, heterogéneo, cuando se violan distintos bienes jurídicos tutelados. Y existe el delito que homogéneo, cuando se viola varias veces el mismo que bien jurídico tutelado. El señor que llega a la cafetería y mata a 4. Eso es un delito homogéneo y sucesivo. Dejémoslo ahí. Homogéneo es con la misma... No. Homogéneo se viola varias veces el mismo bien jurídico tutelado. Entra a una cantina A y mata a 5. ¿Listo? Pasamos a los eximientes de responsabilidad. ¿A quién le debemos los eximientes de responsabilidad? ¿Cómo se conocían antiguamente? Se conocían como exculpantes y se le deben a la escuela neo a la clase. ¿Quién se presenta el viernes? ¿Cómo? ¿Quién se presenta el viernes? Yo no sé si puedo asistir el viernes. ¿Al usted ya pasó? Yo solicité permiso, pero no me han mandado. Listo. Son los exculpantes, se leen en la sola clase. Y hay muchos. Por ejemplo, aparece la fuerza mayor cuando interviene la naturaleza. Caso fortuito, interviene la persona. Pero también hay otros, que es el que me interesa que hablo. En cumplimiento de un deber. Los requisitos es que la orden sea que clara, expresa, visible. Eso es en cumplimiento de una orden. Y en cumplimiento de un deber es en cumplimiento de una orden judicial, por ejemplo, ir a hacer un desalojo. Cuando haya algún desalojo, pues viola el domicilio, pero es en una orden. Pero me interesa mucho de uno que se pregunta ahí, ¿qué es la legítima defensa? La legítima defensa tiene 4 elementos que no se les van a olvidar. Primero, que haya una amenaza inminente de un bien jurídico tutelado, que esa amenaza sea actual, ¿cierto? En el momento. 2, que no hay otra manera de repeler ese que... ¿Cómo se llama la primera? Perdón, La primera es que haya una amenaza actual, inminente. 2, que esa amenaza no sea provocada. Mejor. Segundo, esa amenaza yo no la provoqué. Y tercero, que no haya otra manera de responder a esa amenaza. Una manera de responder es uno correr o esconderse, ¿sí o no? Pero si yo no puedo esconderme, puedo correr, entonces me es legítimo defender ese bien jurídico como la vida. Y cuarto, proporcionalidad de armas. Primero, una amenaza actual inminente. 2, que no sea provocada. 3, que no haya otro modo de repeler ese ataque. Y 4, que haya proporcionalidad de armas. ¿Sí? La pregunta es, ¿en riña hay legítima defensa? ¿Sí o no? No hay legítima defensa. Porque se rompe un elemento. ¿Cuál es? Que no haya sido quien provocado. Entonces aquí está Pedrito, que tiene 1,40 de estatura y tiene 21 años. Entonces no es nada. Y yo, Wilson García, 80, aquí 1,80, 85 kilos, fisiculturista, experto en defensa personal. Y nos increpamos, porque le regué una gaseosa, o porque el enano me regó una gaseosa, y empezamos a discutir, nos echamos la madre. Luego nos fuimos en los golpes, y el pobre enanito en el piso, y yo, ¡ta! Y el enanito saca una pistola y me mata. Y se va, legítima defensa. No, porque fue provocada. Una Pero provocación. doctor, digamos que en el momento, bueno, hay riña y no, o sea, no hay delito en el momento, cada uno se va por su lado. Y más No, si hay adelante, delito. no, pero si no pasa nada en el momento. Allá, pues si no pasa nada en el momento, ya es otra cosa. Sí, pero si se van y más adelante, digamos, uno espera al otro y saca un arma y lo apuñalea en el corazón y se muere. Pero No, por sí, legítima defensa porque pensó que venía a... Fíjate. No, porque en teoría el delito, pero ahora vamos a mirar lo que es el error. El error. Hay error de prohibición y hay errores en la causal de ¿qué? Error de tipo. Cuando falta un elemento del tipo, que es lo que vamos a ver ahora en delitos en particular. Pero existe error en la causal de justificación, en donde la persona cree que está actuando en legítima defensa y no comete delito, pero no es inocente la pena.
Es exactamente lo mismo que cuando es la venganza. Cuando el tipo está allá, él viene y va y lo mata, porque de pronto me va a matar. Y realmente él viene con el arma, y realmente me va a matar. Entonces, yo ahí puedo estar invocando un error en la causal de justificación. Respondo, pero me tienen en cuenta el error de la causal de justificación. Yo creía que estaba actuando en legítima defensa y no. Entonces, ten en cuenta. Y está la otra. El otro ejemplo, cuando le pagan a la doctora sus 15 millones de pensión y sale del banco y va para su casa y viene un muchacho allá y en la penumbra 6 de la tarde y usted viene ahí y el muchacho dice, uy, esa señora de pronto me va a atracar porque el señor también era de plata. Y dice, ¿será que me va a atracar? ¿Será que sí? La calle está oscura. Y el señor allá se cambia de acera y coincidencialmente usted también, ay, ya se pasó de la acera, y el otro piensa lo mismo, y ya estamos como a 20 pasos, y dice, no, yo me voy al frente de la carretera, y él está pensando lo mismo, y ambos van al centro, y dice, no, este man me va a robar, y se pega 2 tiros, y viene la policía y dice, me va a robar, cuando aparece la familia del señor, era el cura del barrio que venía, y venía con la limonia, 2 hindúes también, la madre cura, con 2 hindúes. Y él venía pensando lo mismo. Entonces, usted creía que estaba actuando en una causal de qué? De justificación. Hay una falsa representación de la realidad. No es que sea inocente y no es que no lo pague, pero con base en ese error de la causal de verificación, no perseguir una denuncia. La no es absoluta. Ya. Claro. La inimputabilidad, nomás en el artículo 33. Entonces, son inimputables en Colombia. ¿Quiénes son inimputables en Colombia? Los menores de 18 años. Todo el mundo. Todo el mundo es inimputable en Colombia. Usted mirará y dice, es inimputable aquella persona que no tenga la capacidad de comprender la ilicitud de la conducta, ya sea por demencia, por trastorno mental, ¿cierto? O por diferencias socioculturales o estados similares, es decir que pues, todo el mundo se... Ahora miremos el inciso 2. También es el de inmadurez psicológica, son los menores. Entonces el menor es un inimputable que relativo. Si yo me pongo en esa condición de inimputabilidad, cometo delito, ¿sí? Yo me emborracho perdidamente, porque sé que yo en ese estado pierdo la noción del tiempo y el espacio, y voy y mato a la suegra. Al momento de matar a la suegra, yo no sabía que además cuando me despierto el otro día, ¿y qué pasó? Y se acuerda y dice, ay, ¿y qué maté a mi suegra? Y le dicen, sí, la mató bien. Y van a mirar y al momento de matarla, pues no tenía ni siquiera la capacidad de comprender lo que estaba haciendo, pero por haber preordenado ese comportamiento, se les considera como imputable. Cuando un inimputable es imputable, pues cuando ¿qué? Comprende la ilicitud de que el daño del hecho. Y es que está con sustancias así psicoactivas. Entonces todo depende, porque si usted mira teoría del delito ya es muy específico, pero si usted mira, uno encuentra allí que si es el drogo ocasional, responde, pero hay un atenuante. Pero si es un drogodependiente, entonces no, porque ya es una enfermedad. El problema está en establecer si es drogodependiente o no. Hay un problema grave con los que capturan aquí con mucha droga, y es un drogodependiente. Pero yo he visto más de uno condenado, o sea, les ha faltado defensa. Circunstancias de menor punibilidad, artículo 55. Sencillo. Son circunstancias que hacen que la pena vaya ¿qué? Hacia el mínimo. Por ejemplo, no tener antecedentes penales. Esa es una miradita. No lo van a preguntar. Porque yo siempre pregunto, ¿qué diferencia entre las circunstancias de menor punibilidad y mayor punibilidad? Las de menor punibilidad son circunstancias que hacen que la pena tienda hacia ¿qué? Hacia el mínimo. No se habla de que es una rebaja de pena. No. Sino que la pena vaya ¿qué? Hacia el mínimo. Y se tiene en cuenta al momento de individualizar pena. Y las circunstancias de mayor punibilidad, por ejemplo aquí, ayudar a la persona, ayudar o realizar actos que hagan menos gravosa el daño, circunstancia de menor punibilidad, y la pena tiende hacia el mínimo. Y las circunstancias de mayor punibilidad son circunstancias, están en el 58, que si se cometen, entonces la pena va hacia el máximo.
Entonces, el artículo 61 hablamos de la individualización de qué? Profesora, De ¿me da pena. un ejemplito? ¿De qué? De circunstancia de menor punibilidad y otra Claro, circunstancia claro, mayor. claro. Ahora en el código, artículo 58. Primero el 57. Bota a la suegra ya para que se muera. Luego se arrepiente, va y la saca allá al hospital. Eso es una circunstancia de menor que punibilidad. Otro, repara, así sea parcialmente a la víctima. Le pega unos puños y le da una platica. Y además no tiene antecedentes penales. 58. Es un resto. Si usted mira las 58 son como 17. Y si usted mira las del 55 son como 14. Entonces, ¿cuándo se agrava eso? Le damos unas 3 pasos. 58. Circunstancias de mayor. 1. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. Dañar un parque. Otro. Ejecutar la conducta punible por motivo Abyecto o fútil. Entonces, fútil. Entonces, ¿qué es eso abyecto? Sin sentido, por nada. Un sicario en Bosa lo contrataron para matar a alguien y vino a matarlo y no lo encontró y dijo, pero yo me drogué para venir a esto y perder el viaje que hago. Y entonces iba a un escolar de 10º grado en un colegio y fue y lo cuchilló y lo mató. Pero y aquí ya vamos en interpretación. Pero ¿por qué lo mató? No, para no perder el viaje. Entonces se agrada, o vamos a prenderle candela a esos indigentes a ver qué pasa. O vamos a pegar unos tiros a esos locos a ver si la profesión hay o no. Y otra más. Eso hace que la pena vaya hacia el máximo. Pero no es que se aumente la pena. Y no es que se disminuye la pena, sino es para el momento de individualizar pena. Porque la pena, no se pregunta que trabajo mucho, pero sí quiero que sepan cómo se individualiza la pena. Entonces se distribuye por cuarto. Primer cuarto, o cuarto mínimo, cuartos medios y cuarto máximo. Cuarto mínimo, ¿cierto? Cuando la conducta se desarrolla con solo atenuantes del 55 y sin agravantes. O sin atenuantes y agravantes, nos ubicamos acá. Pero si yo solo tengo circunstancias de mayor punibilidad, me ubico solo acá. Aquí es 58 y aquí solo 55 o no tiene nada. Y acá en los cuartos medios tenemos los dos. ¿Sí? Si yo tengo circunstancias de mayor y de menor punibilidad, nos ubicamos en los cuartos medios. Si tengo solo circunstancias de mayor punibilidad, en el cuarto máximo. Si tengo circunstancias de menor punibilidad, en el cuarto mínimo. ¿Está claro? Entonces fíjense que si la pena aquí, la mínima son 6 años y la máxima son 10 años, así tenga todos los agravantes, no me puede pasar de 10 años. Que así tenga todos los atenuantes, no puede estar por debajo de ¿qué? De 6 años. Por eso el atenuante no es disminuir la pena y el agravante no es aumentar la pena. Porque aquí no hablamos de atenuantes y agravantes, sino circunstancias de menor punibilidad y de mayor ¿qué? Punibilidad. Pasamos a la atenuación punitiva. Especial, llamémoslo así. Uno es la ira intenso dolor, que cometa el delito con ira intenso dolor, ¿no? Así, ira intenso dolor. Ese estado en el cual usted no es consciente de lo que está haciendo, es en el momento. Esa ira intenso dolor del 57 es una atenuación. Un homicidio atenuado con la ira intenso dolor debe demostrarse, y la pena es muchísimo menor. Y la otra es cuando el delito se comete el 56 con extrema pobreza o ignorancia o extrema necesidad. Entonces se demuestra eso, se le aplica ¿qué? Un atenuante para ese delito. ¿Estamos? Bien, pasamos al 63, que es la suspensión de la ejecución condicional de la pena. Suspendemos la ejecución condicional de la pena. Eso opera cuando los delitos no superan los 3 años. Entonces, cuando el delito no supera los 3 años, el juez le da la suspensión condicional de la pena. ¿Cuál es la obligación que yo tengo? Firmar las actas de compromiso. Y para eso tengo 30 días para firmar las actas de compromiso. Si no, me las revocan y ordenan la captura.
que dice un acta de compromiso que no puedo salir del país, a menos que informar si cambio de residencia, si cambio de trabajo, cosas como esas y portarme bien. Y me pueden suspender eso hasta por 5 años. La pena fueron de 12 meses y me la pueden suspender hasta por 3 años. Entonces tengo que estar 3 años perfectamente bien. Y después del tercer año se entiende que es pena cumplida. Pero si en los 2 años y 9 meses yo incumplo el compromiso, pues voy a la cárcel y pago los 12 meses. Entonces, doctor, sería eso lo mismo que se llama la presentación periódica. Sí, pero ya no se utiliza ahora eso. Pero sería eso. Antiguamente se hacía, se presenta cada tanto, ¿no? Ahora ya no con tanta gente. Sí. Sí. Y que no tengan antecedentes penales y todo eso. Luego pasamos, o sea, estoy hablando de los temas que más se preguntan. ¿Qué pasa? No, Y pero le damos. yo había leído algo en el de la policía que decía que antes salió una ley del 2014 que hasta 8 años se podía dar esa. No miramos. Esto frente a la parte penal, proceso penal. ¿Estamos? ¿Eso está claro? Otra cosa muy distinta es los jueces de ejecución de penas. Pues cuando hablamos de los jueces de ejecución de penas, tenemos el Estatuto Carcelario y Penitenciario, en el Código Colombiano. En el Estatuto Carcelario y Penitenciario tenía unas condiciones para aceptar estos beneficios. Y la ley 1409, creo que es, no estoy seguro, del 20 de enero de 2014, aumentó las posibilidades para que se dieran más beneficios. ¿Cuántos se beneficiaron de los internos? 4.000 algo. ¿Y cuántos tenemos? Casi 100.000. Es absurdo. Debieron haber dado, ampliar esos beneficios para que salieran siquiera 50.000. Entonces la sociedad dice, no porque salen a robar. Pero sí, tienen por ahí porque ya es un problema de política criminal y se abre la discusión. Pero en este momento, pero el juez de ejecución de penales dice, sí, libertad. Pero ellos ya están condenados. ¿Sí ven? Porque es el Estatuto Carcelario y Penitenciario, lo que se modificó. ¿Listo? Gracias. Ahora miremos la prescripción y terminamos. A ver si les logro presentar los delitos para recuperar lo más básico, ya que no hay más. Tenemos los delitos, la prescripción. Hay 2 tipos de prescripción, muchachos. Hay una que no les voy a explicar acá, pero les voy a decir que va a consistir. Una es la prescripción de la acción, que es lo que yo voy a explicar hoy. Prescripción de la acción penal. Y la acción penal es el tiempo que tiene el Estado para perseguir a quién, a los criminales. Y la otra prescripción es la sanción penal, y es el término que tiene el Estado para perseguir a los condenados para que vayan a prisión. ¿Sí? Condenaron a B y no aparece por ningún lado. ¿Qué tiempo tiene el Estado para capturarlo y llevarlo a prisión? Lo dice la sentencia. Si la sentencia hay una condena por 15 años, el delito prescribe 15 años. El delito no, la pena en 15 años. Max y sin exceder de 20 y sin ser inferior a 5. Eso es la sanción. Pero dejémoslo ahí. La sanción prescribe en lo que diga la sentencia. Si la condena son 15 años, prescriben ¿qué? En 15 años la sanción. Y si dice 28 años, prescriben 20. Si dice 3 años, la pena prescriben 5. Si es multa, prescriben 5. La sanción, el tiempo que tiene el Estado para hacer efectiva esa sanción. Dadas las circunstancias que el tiempo son 2 años, digamos 2 años. Una condena. Sí, una condena. Lo condenaron por 2 años. Y en el último día lo lograron. Paga los 2 años. Le aplican los 2 años. Hemos tenido personas que están a punto de cumplir los 20 años y al año aparece un testigo diciendo cosas. Entonces, paga los 20 años de prisión. Fue condenado a 25 años y la sanción prescribe en 20 años. Y en el 19 año lo capturan, pues paga los 20 años de la sanción, la pena. Ahora bien, cuando se cumple la pena, opera la prescripción y se puede ingresar de oficio. Si captura a una persona y la pena ya está prescrita, pues libertad absoluta. Pero la ley permite que esa persona puede renunciar a la prescripción. O sea, una persona la capturan en el 21º año
y dice, no, ya está prescrito, pero puede decir, yo renuncio a la prescripción y paga los 20 años, siempre y cuando lo haga dentro de los 2 años siguientes. Pasados los 2 años siguientes, en el cual se da la prescripción, así usted diga, no, yo voy a pagar, no, ya, no hay nada que hacer. No es el primer caso, pero así se la hace. Pasemos al tema que nos interesa, que es la prescripción de la acción penal, el término que tiene el Estado para perseguir a los criminales. Regla general, la acción, pero ¿saben qué les recomiendo yo cuando vengan a esto? Leer su código, y es que yo lo que estoy haciendo es dándoles una síntesis de su código. Entonces van subrayando, o como hizo alguien, cogió un resaltador y subrayó todos los títulos y hizo un esquema sobre eso. Pero, norma general, la prescripción de la acción prescribe en el máximo de la pena sin exceder de 20 años. Primera cosa, ¿listo? O sea que si el delito tiene una pena de 30 años, prescribe en cuánto? 20. Si el homicidio prescribe en cuánto? En 20. Y el homicidio puede ir hasta 50 años. Un homicidio agravado va con pena hasta los 50, hasta de 37 a 50 años. ¿En cuánto prescribe ese delito? En 20. Y nunca inferior a qué? A 5. O sea, si un delito tiene una pena máxima de 7 años, prescribe en cuánto? 7. 5. 7. Si la pena máxima para ese delito son 7 años, ¿en cuánto prescribe? En 7. Yo que la regla dice en el máximo de la pena y nunca inferior a 5. Entendí. Si el delito tiene una pena máxima de 8 años, prescribe en cuánto? 8. Y si la pena para ese delito son 3 años, 5. Y si es multa, ¿Dices qué? multa, Tiene que pagar pues 5. Prescribe en 5 años. 5 años. O sea, la pena, la sanción es la que determina la prescripción. Nunca superior a 20 y nunca inferior a 5. Una pregunta preparatoria. ¿Cuándo se interrumpe la prescripción de la acción penal? Se interrumpe con la imputación. Entonces imputamos y se interrumpe. Y empieza a contarse un nuevo término. Y ese nuevo término tiene que ser en la mitad. Con la imputación se interrumpe el término de prescripción y empieza a contarse un término igual a la mitad. ¿Estamos? Pero sin exceder de 10 años. Y es lógico, porque si el término máximo de prescripción de la acción penal son 20 años, es lo máximo, y si dice que se inicia por un término igual a la mitad, sin exceder de 10 años, pues obviamente es lógico. Y nunca inferior a ¿qué? A 5 años. La pena para este delito son 8 años, la pena, ¿sí?, establecida. La pena máxima son 8 años. Imputamos. Empieza a correr un término igual a la mitad, o sea, ¿cuántos años? No, 5. Porque nunca puede ser inferior a 5. Si la pena máxima para ese delito son 6 años, imputamos. Empieza a correr un término igual a ¿qué? A la mitad, o sea, ¿cuánto? 5. Que el delito tiene una pena de 4 años. Se interrumpe con la imputación y empieza a contar un nuevo término, o sea, igual a ¿qué? 5. 5. 5. No inferior a 5. Esa es la norma general. ¿Cuándo se interrumpe el término de prescripción de la sanción de la acción penal? Con la imputación. Pero si hay un profesor tal vez les dice, y en la ley 600 ¿cuánto se interrumpía? Con la resolución de acusación. Pero bien eso rápido porque de pronto se confunde. Pero eso es de la ley 600. ¿Entendieron la regla general? ¿Cuándo se interrumpe el término de prescripción de la sanción penal? Con la captura. Pero no se van a confundir allá. ¿Cuándo se interrumpe el término de la acción penal? No, pues con la captura. ¿Pero cómo así? Si es la acción penal, el término que tiene el Estado para perseguir a los criminales. Pues con la imputación. ¿Listo? ¿Sí entendieron? Ahora miremos las excepciones. Las excepciones. Pilas con el delito de lesa humanidad. Este es único. Es un problema. ¿Los delitos de lesa humanidad prescriben? No. Pero el delito de lesa humanidad es en el contexto ¿qué? Internacional. ¿Estamos? Sí. Díganme un delito de lesa humanidad. Muerte de... Tortura. Tortura. Otro delito de lesa humanidad.
genocidio. Otro delito de lesa humanidad, homicidio, periodismo, todas esas cosas. Desaparición forzada, claro. ¿Son delitos de qué? De lesa humanidad. ¿Estamos? Ojo, ¿el delito de lesa humanidad prescribe? No. O sea que cuando hablamos de lesa humanidad en el contexto internacional, pero aquí también se convierte en delito. Y si usted mira el inciso, ahí, inciso final del término de la prescripción del artículo 84, va a encontrar que la tortura en Colombia prescribe en ¿cuántos años? En 30. ¿El genocidio prescribe en Colombia? Sí, en 30 años. ¿La desaparición forzada prescribe en Colombia? Sí, ¿en cuánto? En 30 años. Y mira el código. Entonces a veces los docentes empiezan como allá y dicen, los delitos de lesa humanidad no prescriben. Entonces uno vive en Colombia y los delitos que conforman ese conjunto no prescriben. Pues sí, en Colombia prescriben. ¿Qué significa de lesa humanidad en el contexto internacional? Que aquí pasaron los 30 años y aquí en Colombia se decretó la prescripción del delito de desaparición forzada. Eso no significa que en el contexto internacional no pueda abordarse y demandarse ante la corte, porque no prescribe. ¿Estamos? En cambio, un homicidio, pasaron 20 años, quedó que prescrito, y vamos a la corte, ya no tiene competencia, porque fue que prescrito. Pero si es tortura, la corte y no prescribe ya. internacional. Si no prescribe ya, pero que pero usted no me puede decir el delito de lesa humanidad prescribe en Colombia, no me puede decir eso, porque el delito de lesa humanidad es de contexto internacional, o sea, en el mundo. Un país puede decir, aquí la tortura prescribe en 5 años, pero si no tiene lesa humanidad no prescribe, la corte no puede entrar a... Aquí puede pasar 40 años de un genocidio, 50 años, aquí todo prescrito, pero la corte puede intervenir porque no está que prescrito. En Colombia, hasta marzo, abril, mayo, no me acuerdo, o agosto, estoy ahí como en otro planeta, no existían delitos que no prescribieron en Colombia. Y hace poquito salió un delito que sí prescribe en Colombia. Uno. Ya vamos a mirar otro. Claro eso, ¿no? Ahora miremos las excepciones. Otro. Los delitos sexuales contra los menores. Pilas de eso, pregunta el verdadero, pregunta ella. El delito sexual contra los menores prescribe en 20 años. Prescribe en 20 años y se empiezan a contar a partir de la mayoría de edad del menor, con la ley del 2008 o 2009. Los de anteriores que se siguen con el término de prescripción normal. ¿Sí me entendieron ahí? El delito, o sea, hay delitos sexuales contra menores que son 12 años, 15 años, 14 años. Uno podría decir que la lógica es que prescribieron el máximo de la pena que eran 14. No. Con esta ley se dijo que prescriben el máximo de ¿qué? 20 años. A partir de los 20 años. 18 años. Siempre va a ser 20 años. Siempre la persona, digamos, hasta los 38 años puede denunciar, ¿sí? No, prescribe. Pero digamos, sí, hasta la edad de 38 años. Sí. Pero denuncia y tiene que rápido que imputar para que se interrumpa el término de prescripción. Entonces a los 37 años denunció, empezó la indagación y no hubo imputación, prescribió. Pero si llega a 37 años y denunciamos y hay imputación, prescribe y empieza a contarse un término igual a ¿qué? A la mitad, o sea, ¿cuánto? Ahí se opera, 10 años. Delitos contra la administración pública. Prescriben. Los delitos contra la administración pública prescriben en el máximo de la pena aumentado en la mitad. Entonces la conclusión, si la conclusión son 8 años, ¿ese delito prescribe en cuántos años? En 12. De los delitos contra la administración pública prescriben en el máximo de la pena aumentado en qué? En la mitad. Pero en Colombia la tortura, el genocidio sí prescribe. Sí. ¿La tortura también? 30 o 20. Sí, 30. Tortura. Todos los delitos de genocidio, tortura. La cuestión es que estamos devolviéndonos a
Y miren el artículo 83 para que lo vean. Pero está la última. No sé si alguien se nos hiciera una pregunta sobre la restricción de los derechos humanos. ¿Contestaríamos que prescriben a los 30? ¿O contestaríamos ¿El que delito no de a lesa nivel humanidad prescribe? No. O sea, no. Pero en Colombia prescribe la tortura. Ah, sí, doctor. En Colombia prescribe la tortura en 30 años, tal cosa. Pero no significa que transcurrido 30 años la Corte Penal no tenga competencia. Y no se puede argumentar y está prescrito. Y está la última joyita. Los delitos sexuales derivados del conflicto no prescriben. Es una ley de este año, creo que es de julio a agosto. No prescriben. Entonces la pregunta es, ¿hay delitos que en Colombia no prescriben? Sí, hay uno nuevo. ¿Cuál es? Los delitos sexuales en el conflicto, de la guerra. Ahora, la prescripción es una causal ¿de qué? De extinción de la acción penal. ¿Y cuáles son las causales de la extinción de la acción penal? Son varias. Está la que, pues la muerte. Si muere el autor, pues no hay nada que hacer. Luego viene ¿qué? La oración. ¿Y qué es la oración? Opera cuando el delito es ¿qué? Multa. Cuando tienen, está el desistimiento, cuando son querellas. Y está lo que es la amnistía, el indulto. ¿Qué es el indulto? Perdonar a las personas que ya están condenadas. ¿Y qué es la amnistía? Las personas que han cometido delitos no se les abre ningún proceso. Y borrón y cuenta nueva. Pero si ya estaban condenados, se les puede perdonar el indulto. ¿Cómo? Pero si ya están condenados, se les puede perdonar lo que falta de la condena. Y se llama indulto. O sea, el indulto es eso, perdonar la pena. Y la amnistía es ni siquiera judicializar. Eso es lo que ustedes aprenden como en un año, ¿no? Una de otro mundo. De pronto muchos los presentan enredados para empoderarse en un orgullo absurdo que no tiene sentido. Yo conozco gente así, pero cuando uno va a ciertos escenarios y se relaciona con gente que verdaderamente sabe, uno se siente re ignorante. Uno está con Humberto Porto, Robert Alexis, tuvimos casos que vienen al externado, y uno los escucha y uno le da pena abrir la boca. Uno se siente mal. Pero alguien que no haya pasado y se haya encontrado con gente tan sabia, se cree que son los que saben. Tú conoces, ¿te acuerdas de Danielito Caro? Danielito Caro es un señor biblista, griego, cuantas lenguas, duro, o sea, uno se siente ignorante. Pero quien no ha tenido de pronto la oportunidad de encontrarse con este tipo de personas, pues creen que ellos están en el centro, pues ya que se encuentren con alguien, lo van a hacer sentir muy mal. Cuando van a los diplomados a Estados Unidos, uno escucha gente allá, y a mí me pasó. Llegó un docente que me acompañó conmigo, una docente que es juez, y se presentó. Soy juez, tal, tengo maestría en no sé qué, especialización en tal, duró media hora presentándolo, porque ya tiene una hoja muy cualificada. Y el tipo que nos iba a dar la conferencia dijo, no, yo soy abogado aquí en la universidad. Y empezamos y ha sido candidato a premio Nobel de Economía, tiene como 70 libros en alemán, en francés, y vimos la hoja de vida y normal. Y pues cuando me preguntan, ¿usted qué es? Yo dije, pues abogado y soy profesor de esta universidad, de verdad en Colombia, así nomás. Entonces ahí aprendí que toda esa vaina de títulos eso. Y las especializaciones en Estados Unidos no se cuentan. Una especialización allá equivale a una certificación de 140 horas. Y los diplomados son certificaciones de 80 horas. ¿Ya? O sea que si yo aporto una especialización, me lo valen como un certificado de 140 horas, como una charla como esta especialización. Por eso en Colombia las especializaciones no requieren acreditación. O sea que uno hace una especialización en cualquier universidad y no tiene acreditación, porque pues no necesita, aquí es la más fácil. Lo único que vale en Estados Unidos es la maestría. Lo único. Y acá antes hay gente con 7 especializaciones, 10, 8, 12, y uno podría decir, doctor, eso no vale, no existe, perdió el tiempo, perdió la práctica. Y uno tan solo con una maestría, pues uno tiene que ser muy humilde porque uno no tiene más. Y el tipo
ya con 7 maestrías, postdoctorados, doctorados, y ahora es eso. Y nos decía, qué pena muchachos, yo voy a acompañarlos hasta las 4, les ofrezco disculpas, pero está mi asistente, y el asistente es otro doctor en Derecho. ¿Y por qué? Porque se va para Alemania, porque tiene en Berlín que quitar una clase en no sé qué, y en alemán, y uno lo miraba y dice, o sea, y uno va y uno le da la mano, y uno darle la mano a un tipo que tiene 4 doctorados, 2 postdoctorados en Estados Unidos, y uno acá, eso no es docentes humillando a los estudiantes, porque medio saben cualquier cosita, no, tiene que ser muy humilde, demasiado humilde, y se empodera. El conocimiento no es de empoderarse. Hace 30 años sí, hoy en día no, sino que ustedes permiten que hagan eso con ustedes. ¿Y sabe por qué? Fíjense, todos deberían de tener su computadora acá, su internet, sus códigos y foguear. A ver si el profesor está diciendo mentiras o no. Así es. Vamos a mirar lo siguiente. Mañana, si quieren, pues voy a trabajar un poquitico la parte de élites y la damos incompleto y mañana les termino. Para los que se van a presentar el viernes, y porque esa es la última ocasión. Entonces mañana yo hago, mañana después, mañana hago el esfuerzo, y a las 3:30, con eso se evacuamos el procesar. El procesar es mucho más sintético porque es más preciso. Pero vamos con los delitos. Sí, para yo terminar los delitos en particular. Ahí está la clasificación que Reinalda les va a pasar. ¿Qué es idea? Nosotros tenemos primero los delitos contra la vida. De acá que vamos a mirar el genocidio, y acuérdense que en el genocidio tenemos un genocidio también atenuado, se llama así, atenuada. Entonces aquí es el artículo 101, vemos algo del 103 que es el homicidio. Aquí hay apología al genocidio, pero no la vamos a explicar, porque eso es defender ideas que apoyen el genocidio. Está el homicidio agravado, que es el 104, ¿sí? Luego viene una figura muy interesante que es, pero como ya lo saben, por lo que vimos ahorita, pero quiero que lo precisen, el homicidio preteritencional. No viene a decir que existen lesiones personales preteritencionales, es decir que cuando hablamos modalidades de la culpa, dolo y preteritención, es decir que esa preteritención solo se aplica ¿a qué? Al homicidio. ¿Listo? Entonces aquí excede la voluntad del autor, pero es frente al homicidio nomás. Luego viene el famoso homicidio atenuado, ¿qué se llama? Que está contenido en el 108. Muerte a hijo fruto de acceso carnal violento sin mención artificial, transferencia a uno no consentida. Después del homicidio atenuado viene lo que es el aborto y la preteritención también se aplica al aborto preteritencional, aborto y aborto preteritencional. Le pega a la señora duro y producto de esa pelea, de esa abortiza, tiene el bebé, aborto preteritencional. Viene el abandono. Ese es, yo pregunto por qué no las 3 áreas, pero el abandono no se da, solamente hábleme del abandono, ¿cuándo hay abandono? Y empezamos a hacer caso, solo el abandono, hay muchas cosas que hablar ahí. Antes, después de lo que es el abandono, vienen las lesiones personales, que son dolosas y son ¿qué? Culposas. No mencionemos eso, ustedes lo leerán, pero no se pregunta mucho. Después de delitos contra la vida, vienen delitos contra el VIH. Esta es la primera parte que vamos a ver si alcanzamos hoy. Viene el VIH, delitos contra el VIH. Entonces aquí lo común es que sea en desarrollo del conflicto.
cualquier casuística que le coloquen en desarrollo del conflicto, pues son los mismos delitos del código, pero en desarrollo del conflicto. Entonces serían delitos contra el DIH. Pero los delitos que son nuevos, que no están en la demás parte del código, son la prostitución forzada, también se llama esclavitud sexual. Es prostitución forzada o esclavitud sexual, que son nuevos, ¿no? Pues ahí está: homicidio en persona protegida, violación en persona protegida, lesiones personales en persona protegida. Entonces, basta que sea un desarrollo del conflicto. Entonces, siempre yo he escuchado casuísticas. Que es guerrillero, sale a una cita con su novia y decide violar a su novia y estamos en conflicto. ¿Ese delito será en persona protegida? No, porque no se deriva del conflicto. Estamos en conflicto. Ya decide ir a una comunidad y se hurta las cosas y viola a una señora y luego regresa a las filas. ¿Será acceso carnal en persona protegida? No, no es el desarrollo del conflicto. No. Pero si llega el grupo de subversión a un pueblo y obliga a todas las señoras a que se acuesten, a que tengan relaciones sexuales con los integrantes, entonces es prostitución forzada o esclavitud sexual. Pero lo mismo, y no estamos en conflicto, sería que acceso carnal violento. ¿Ves? Profesor, entiendo muy bien lo de, digamos, las personas protegidas, los civiles que viven, digamos, cerca al sector en donde esté, digamos, el conflicto. ¿Ellos son personas protegidas en su comunidad? Es que cuando uno va a derecho penal, en el sílabus está, tiene que explicar acá lo que son los delitos en blanco, que requieren referencia a otra legislación. Y aquí estarían los convenios de Ginebra. Son 4 convenios de Ginebra. El primer convenio de Ginebra, en 1948, habla de el trato que se le debe dar a los heridos y a los enfermos de las fuerzas de tierra. Convenio 2, el trato a los heridos y enfermos de las fuerzas del mar, náufragos. El tercer convenio de Ginebra es el trato a los prisioneros de guerra. Y en cada convenio me define qué es cada uno. Y en el tercero me define qué es un prisionero de guerra y cuándo se da. Y en el cuarto son el tratamiento a las personas civiles, que son personas poseídas por el VIH. Eso pensado en el conflicto internacional entre los países. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en la reconstrucción de los países se encontró que había disputas al interior de los países y se generó una violencia. Entonces dijeron, vamos a crear el artículo tercero común. Entonces le crearon el artículo tercero común a cada uno de los convenios, que indica que esos convenios también son aplicables al conflicto interno. Pero eso quedó incompleto. Entonces luego aparecen los protocolos. Protocolo 1 y protocolo 2. Protocolo 1 coge los 4 convenios, los optimiza, los perfecciona, le da mayor alcance y mayor amplitud a la aplicación de los convenios en los conflictos entre países internacionales. Y el protocolo 2 coge los 4 convenios y los aterriza, les da aplicabilidad, alcance al conflicto interno. Entonces uno coge el 4 convenio y empieza a mirar a uno y quiénes son personas protegidas, y le dicen las personas civiles que nos hacen parte del conflicto. Pero también están los no combatientes. ¿Y quiénes son los no combatientes? Aquellas personas que están en el combate pero deponen las armas, se entregan o sacan la bandera de rendición o están heridos. Si hay un soldado que está herido, ya entra en persona protegida. O sea que no es legítimo rematarlos, porque si se remata es un acto de barbarie. Pero entonces esos delitos no. Otro es la perfidia. ¿Son 4 convenios de Ginebra o Los 4 son los convenios de Ginebra. Perfidia. La perfidia es un delito nuevo que solamente se da en los convenios internacionales, en violación de los convenios internacionales. La perfidia es cuando, por ejemplo, alguien invoca ser persona protegida para sacar ventaja militar. Entonces, por ejemplo, los médicos, personal sanitario, los de la Cruz Roja, personal religioso, son personas protegidas.
no pueden ser atacadas. Entonces una guerrillera se disfraza de enfermera y coge una ambulancia y lleva las armas y es capturada, entonces comete el delito de perfidia. Fíjese que la intención fundamental es sacar ¿qué? Provecho militar, causar daño. Entonces lo de la operación Jaque se demostró que no había perfidia, porque no había la intención de sacar provecho ¿qué? Militar, ni causar daño. Una casuística que les queda en Colombia. ¿Pues ya? Eso es todo. Y yo voy a hacer lo siguiente. Voy a terminar hasta acá, porque ya estoy como cansado. Y mañana a las 3:30 miramos lo que es el secuestro, la desaparición forzada. ¿Cierto? Aquí, que son los delitos contra la libertad. Pero vamos acá. Genocidio. Ojo, ahí sí me olvidó una cosa en los tipos de dolo, urgente. Entonces tenemos dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, dolo ¿qué? Por ímpetu. Y el dolo definido. El que mataría a otro, ¿hay dolo definido? No. Es un dolo ¿qué? Directo. Matar a 20. ¿Cuándo es el dolo definido? Aquellos delitos que me dicen con el propósito de. Entonces usted mira el 101 y dice, el que con el propósito de qué? De destruir, ahí dice, un grupo que religioso, étnico, racial. Entonces acá es, el dolo es que definido. ¿Y cuál es el dolo definido? Acabar con esa comunidad, con ese grupo racial, destruir esa comunidad. ¿Listo? Ese es el genocidio. ¿Estamos? Con el propósito de acabarlo. Entonces, si A mata a un indígena porque no le deja pasar droga para el puerto, ¿será genocidio? Además, A mata a 50 indígenas porque le impiden pasar la droga para el puerto. ¿Comete delito de genocidio? No, porque el propósito no es destruir la comunidad. El propósito es que pues, matar a otro que no le deja pasar. Pero si A mata a un solo indígena con el ánimo de destruir la etnia, ¿será genocidio? Sí, porque tenía la intención de destruir a ese grupo, o religioso, o mata al pastor porque quiere acabar con todos los evangélicos. Entonces, ¿sería genocidio? Sí. Pero si mata al pastor porque le está gallinaseando a la novia, no. ¿Ves? Tiene dolo ¿qué? Definido. ¿Y cuál es el dolo definido? El propósito de destruir. ¿Sí o no? Y luego viene una pregunta. ¿Necesariamente tiene que haber un muerto para que haya genocidio? No. Porque una forma de hacer genocidio es causar lesión ¿qué? Grave. Y cuando yo causo lesiones graves, implica muertos. Y esa lesión grave también es ¿qué? Genocidio. Entonces cuando se causa lesión grave, se llama genocidio ¿qué? Atenuado, porque la pena es diferente, es muchísimo menor. Una lesión grave, impedir el nacimiento de los niños. Otro, trasladar a los niños de la comunidad a otro sitio para que pierdan la identidad cultural. Otro, embarazar a la fuerza a las indígenas, por ejemplo. Bueno, no iba a decir que para acabar a las monjas, entonces embaracemos a las monjas, pero digamos embarazar a las indígenas con el ánimo de que se acabe la identidad. ¿Sería genocidio? Sí, pero si va alguien al cabo de la vela y se enamora de una indígena y tienen hijos, ¿será genocidio? No. Pero si van 50 de acá a la costa, al cabo de la vela, y les dan 8 días y consiguen novia y embarazan a las 50 y se acaba la comunidad, ¿será genocidio? No, porque no. la intención. Acuérdense que es dolo que definido. Es más, a los que somos del interior nos dicen arigunas. Arigunas es el blanco. Y los papás sueñan con que sus hijas se consigan una ariguna, porque ellos creen que aquí en el interior tienen mejor futuro, porque ya se están muriendo de hambre. Claro. Pasemos al homicidio, el que mate a otro, ¿no? Agravado. Son circunstancias en el cual es un delito subordinado al agravado y las penas se incrementan ostensiblemente por el parentesco, por la sevicia, bueno,
de pronto le ponen que ese vicio, pero no es eso, generar que realizar actos que exceden que el sufrimiento, ¿cierto? Homicidio preterintencional, ya saben qué es, excede la intención del autor, es doloroso. Homicidio atenuado. ¿Por qué se llama homicidio atenuado? Pues sencillo, porque es un homicidio con todas las características de un agravado que le da 50 años, pero tiene una circunstancia, y es esta. ¿El delito cómo es? Muerte a hijo, fruto de acceso carnal violento, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidos. Artículo 108. Así es. ¿Por qué se llama atenuado? Porque la mamá mató al hijo, eso le da 50 años, pero la ley permite que si lo hace en los primeros 8 días, solamente va de 3 a 6 años. Pero si lo hace el 9º día, le da 50 años. No me pregunten cuál fue el criterio, porque no sabría qué responderles. Es como si se pensara que antes de los 8 días los humanos valieran menos. Pero así está en la ley. O sea, una persona que ha sido accedida carnalmente, ha sido inseminada artificialmente sin consentimiento, o ha sido objeto de transferencia o no consentido, y es embarazada, nace su hijo y lo mata dentro de los 8 días, solamente de 3 a 6 años. Pero si lo mata el 9º día, le da 50 años, porque es un homicidio agravado por el parentesco, por la indefensión. Entonces por eso se llama todo un delito de homicidio atenuado. 10 y primero 10 y luego 10. De 3 a 6. Si lo mata antes del 8º día. Pero si lo mata el 9º día. Más de 8 días. Y el aborto ya lo conocen, que es el aborto, ¿no? El que causa el aborto, ya saben qué es eso, pero es lo de menos. Ahora, ¿el aborto en Colombia está legalizado? No está legalizado, pero está permitido por jurisprudencia en 3 casos. Bueno. Entonces, Y nunca preguntan eso. pregunta del aborto, que digamos eran gemelos y la señora practicaba el aborto. Entonces, ¿ahí es solo aborto o hay concurso? Con el mismo delito. Hay 2 homicidios. Pues mató los 2 bebés. No puedo hablar de homicidio. Hablamos de aborto. Perdón, ¿hay concurso de aborto, de delito del aborto o hay solo aborto? Yo pensaría que ahí hay Solo aborto. o sea, el procedimiento es uno, pero hay 2 abortos. Y la señora era consciente de que, pues sí, Eran 2. en el caso, ¿no? Yo creo que aborto es arrojar el feto. Sí. Y cada feto sería una forma independiente, porque no sé, se hacen en momentos distintos. Serían 2, así como hay 2 nacimientos. ¿Sí saben que cuando hay gemelos, uno es mayor que el otro? Sí, el que primero nace. Y le ponen 1 minuto más, 1 minuto menos. Son 2 nacimientos. Entonces la pregunta es, ¿paga 2 abortos? ¿Habría concurso? Yo pensaría que no haya concurso. Es un solo acto. No hay concurso. Aborto preterintencional. Se quiere hacer daño a la mamá, pero no quiere que aborte. Pero producto del daño, aborto. Y terminamos con ya lo dijimos. Y mañana iniciamos con el título 3. El título 3 son delitos contra la libertad y otras garantías. Ya nos queda poquito, es como lo que uno más se detiene es acá. Y hacemos procesar mañana. Abandono. Entonces aquí es el abandono de menores y personas que desvalidan. Pero aquí hay varias excepciones, varios comportamientos del abandono y los invito para que lo lean. Primera cosa, primera posibilidad. Indefensión. Sí, desvalidación. Entonces primero, la madre, aquí también hay un abandono atenuado. Cuando es fruto de acceso, o sea, el mismo delito del homicidio atenuado del 108, igual hay acá. Si la madre abandona a su hijo antes del 8º día y es fruto de acceso carnal violento, inseminación artificial, alta presencia de no consentida, la pena es muchísimo más pequeñita. Pero ahora bien, miremos eso. Y cuando es menor de 12 años también podría ser atenuado. Dice menor. Pero cuando hablamos de personas desvalidas que no se sepan valer. Entonces si uno abandona a un chino de 12 años en el Parque Simón Bolívar y viene del campo y no conoce Bogotá
pero se abandona un chico, estudia en un colegio distrital y vende dulces en el Transmilenio y ya vive en la calle y lo abandona en el Simón Bolívar. Yo pienso que él se sienta en una esquina a comer chicle y espera y coge un bus, se mete por atrás, además pide plata y llega a la casa con plata. Sí, eso no es absoluto, pero bien, miremos. Primera opción, la madre es abandonar al menor. La madre abandona al menor, como nadie lo recoge, ella va a lo auxilia y se arrepiente. ¿Comete delito? No. ¿O hay tentativa de abandono? Sí, hubo tentativa. No hay tentativa de abandono. Aquí no hay tentativa. Aquí hay abandono o no hay abandono. Ah. Si la madre se arrepiente y recoge al menor, no comete delito de abandono. ¿Antes de situación? ¿Sí? No importa. Chinito, lo abandona allá y espera que pase alguien. Como no pasa alguien, va y le recupera y se lo lleva para la casa. ¿Y eso aprendería? ¿Comete delito? No. Esa es una atenuación. No comete delito. Segundo, la madre abandona al menor y espera que alguien lo recoja. Como nadie lo recoge, ella va y lo recupera. Pero el niño se ha lesionado, derivado de ese abandono, de una neumonía, se ha lesionado. Entonces ahí comete abandono de qué? De menores. Pero, bueno, me salté, borro esa parte, porque entonces no me lo van a entender. Ya tenemos la primera, abandona y se arrepiente y no comete delito. La siguiente parte, abandona y el menor se lesiona. Entonces es un abandono que agravado, porque se lesionó. ¿Listo? Se aumenta la pena. La tercera, abandona el menor, se arrepiente, lo auxilia, pero ya se ha lesionado. Entonces no se le cobra el agravante por haberse lesionado, se le rebaja. Pero tampoco se le concede la atenuante, la eximente de responsabilidad. Fíjense que si se arrepiente y lo recoge y no se lesionó, no sería delito. Pero si lo abandona y se lesiona, y lo recoge otra persona pero está lesionado, es un abandono agravado. Pero si se arrepienta y lo recupera y está lesionado, entonces no se le cobra ¿qué? El agravante, pero tampoco se le concede el eximente de responsabilidad, sino sencillamente es un abandono simple. ¿Estamos? Siguiente cosa, si lo abandona en un lugar solitario, ¿cierto? No que corra riesgo la vida, sino en un lugar despoblado, entonces se llama abandono agravado. Cuarto o quinto, no sé, se abandona el menor en un lugar donde es difícil la subsistencia o la vida. Imagínense ustedes 3 de la mañana en el río Tumbuelito, allá donde nace el río Tumbuelito. A ver, entonces ya no es abandono, sino es tentativa de homicidio. Pero si se muere, entonces es que homicidio agravado, o sea, 50 años, ya no es abandono. ¿Estamos? Y la última joyita es el abandono atenuado. Cuando la mujer tiene su hijo que fruto, hay esos canales de encima. Listo, nos vemos mañana. Doctor, me queda una pregunta. El viernes la tenemos, ¿hora? El escrito ya pasó.